¿Qué vimos la semana pasada? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? Ok, ¿y qué más? Que Jesús nos dio la victoria. ¿Qué más? ¿Qué pasó? La vieja naturaleza, exactamente, también. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que básicamente es la continuación de la semana pasada, porque hablábamos acerca de que eh, existía un hombre en nuestra vida que nos representó delante de Dios, el cual fracasó, y por medio de ese hombre toda la humanidad está envuelta en pecado. ¿Quién era ese hombre? Adán, exactamente. Entonces, a causa de ese hombre, toda la humanidad eh, fue perseguida o ha sido acechada por el pecado, y por eso vemos tanta maldad en la tierra, porque una de las cosas que yo les comentaba hace 8 días es de que Dios nos había dejado una tarea, ¿no? Una sola cosa tenían que hacer, ¿no? Y la hicimos mal, la hemos hecho mal. Tan solo vemos que a nuestro alrededor hay mucha maldad, y ha sido porque nuestro gobierno no ha sido correcto, porque la intención de Dios es que Él nos delegó el reinado, es decir, Él nos dio esa facultad de poder administrar esta tierra, pero lo hemos hecho mal porque lo hemos hecho bajo nuestro propio criterio, que básicamente eso es pecado. O sea, el pecado como tal es decir, Señor, yo quiero hacerlo mis propios medios, a través de mi propio entendimiento, no te quiero escuchar a ti. Eso es el pecado. No escuchar a Dios primeramente, sino escuchar mi voz, escucharme a mí, y por ese razonamiento gobernar, ¿sabes? Sino que lo que debemos hacer es ir a Dios, ir a la fuente de toda la sabiduría, y Él es el que nos daría el gobierno correcto para poder gobernar correctamente, ¿sí? Entonces hablábamos de que esa naturaleza pecaminosa, o ese pecado que corre por el hombre, fue destruido en la cruz y quedó muerto ahí. Ahora, hoy vamos a hablar acerca de cómo vamos a renovar esa imagen, porque ya Dios nos dio ese intercambio, es decir, Él ya nos dijo, ok, ahora toda mi santidad, toda mi perfección está puesta en ti, ¿sale? Todo lo que Jesús es ha sido puesto en nosotros. Entonces ahora yo puedo entender y puedo creer, y tengo que creer, que yo, si me presento delante de Dios, soy santo, soy perfecto, ¿sí? Eso no es que yo lo haya ganado, sino que ha sido algo que me fue entregado en Jesús, ¿sale? Entonces ahora yo tengo la naturaleza de Dios en mi vida, ¿sí? Fíjense lo que dice Juan capítulo 10, versículo 10. Juan 10, 10. Porque dentro de este versículo tú y yo vamos a ver, o vamos a descubrir algo. Vamos a descubrir la razón por la cual el enemigo está en esta tierra. Dice, el ladrón no viene sino para ¿qué? Hurtar, ¿qué más? Matar, ¿y qué más? Destruir. Ese es su objetivo, ese es su plan. El plan del enemigo es eso, ¿sale? Por eso vemos tanta situación en el mundo, porque él es el que gobierna en ese sentido el mundo, y mata, destruye, rompe, quiebra, divide familias. Hay drogadicciones, hay alcoholismo, hay tanta maldad, porque esa es su agenda. Eso es para lo cual está en esta tierra. Ahora, pero Jesús dice, yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia, ¿sale? No es cualquier vida, sino que es una vida en abundancia. Ahora, esta palabra de vida queda muy por encimita, porque podemos ver que en la Biblia hay diferentes tipos de vida. Está la vida bios, que es todo lo que conocemos como biológicamente, lo que son los animales, los seres animales, las plantitas, todo eso es la vida bios. La vida de nosotros es vida bios. Pero hay una vida todavía más importante, que es la vida que Él entregó. Ustedes recuerdan que cuando Dios creó al ser humano, dice que Él formó al hombre del polvo y después hizo algo. ¿Se acuerdan qué hizo?
¿Se acuerdan qué hizo cuando hizo al ser humano una vez que lo formó? ¿Eh? Sopló, exactamente, sopló en el ser humano. Ese soplo lo que está diciendo es la vida Zoe. Zoe, incluso ese nombre ahorita se puso de moda, ¿no? Zoe. Ese soplo lo que significa es la vida de Dios, la misma vida de Dios está siendo soplada sobre el ser humano, ¿sí? Entonces, no es cualquier vida, es la vida de Dios puesta en nosotros. Y esto nos debería de estar causando una maravilla, porque tú dices, ay sí, yo vivo, pero francamente hay veces que tú dices, ya Señor, ya ven, no, ya tanta maldad, tanta incertidumbre, todo sube, todo está caro, ya todo me duele, ya me duele por acá, ya me duele por allá, ¿no? Después de los 30 ya te salen dolores que ni sabías que existían, ¿no? Ay, ¿ahora qué? Sarita no sabe de eso porque está jovencita, pero uno que ya pasa esa, ya después despiertas con el pescuezo chueco. Yo me acuerdo que tú podías dormir así, una pata para acá, una pata para allá, y despertabas como lechuga fresca, pero ahora no, ahora duermes chueco y ya no te dura toda la semana el dolor, ¿no? Y eso es horrible. Entonces, hay veces que dices, no, es que yo ya mejor que venga Cristo, porque allá ya no va a haber más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. No, esa es una promesa que tenemos, pero Dios no quiere que sea allá nada más, sino que sea también en esta tierra, en este lugar donde estamos ahorita tú y yo parados. Por eso dijo Jesús, cuando dijo el Padre Nuestro, dijo, Padre Nuestro, ¿qué dice? Hágase en el cielo, aquí en la tierra, ¿no? Como es así en el cielo, así también en la tierra. O sea, Dios no solamente quiere que sea allá, sino que sea también aquí. Entonces, es por eso que bajo nuestras propias fuerzas no lo podemos hacer. Forzosamente necesitamos de Él. Y entonces, cuando Dios dice, ok, tú necesitas mi vida en tu vida para que puedas hacer lo que yo hago. Y dice, no es cualquier vida, no es la vida de este mundo, no es la vida como te la quieren enseñar aquí en la tierra, no, es la vida que yo tengo, te la estoy dando a ti. Entonces, el cristianismo, iglesia, se trata de ser como Dios es. Por esa razón, había mucha controversia con lo que Jesús declaraba en la tierra. En una ocasión lo confrontaban los fariseos y le decían, oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices que eres hijo de Dios? Dijo, sí, soy hijo de Dios. Y se rasgaban las vestiduras, que es que no pueden decir que nadie puede ser como Dios. E incluso Jesús cita un salmo donde dice, ¿qué acaso no han leído que tú y yo somos dioses? Porque lo que Dios quería en su plan original es que tú y yo fuésemos o seamos una extensión de Dios aquí en la tierra. Entonces el cristianismo se trata de tener la misma vida de Dios para poder gobernar esta tierra. Ahora, tú debes de entender, iglesia, que el creador del universo, ¿en dónde está? Está en mí. Él habita ahora en mí. Tú y yo somos su morada. Entonces tú y yo deberíamos de tener eso en mente y poder empezar a impactar esta tierra. Fíjate lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 9. Primera de Corintios 2, 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios, ¿qué hizo? Ha preparado para quienes, para los que le aman. Entonces, ¿qué es esto? Que cuando tú tienes la vida de Dios en ti y empiezas a caminar bajo ese entendimiento, es por eso que tú y yo despertamos creatividad.
Empezamos a ser más creativos. Es por eso que dices, ay, esto no se me había ocurrido antes. Ay, esto cómo fue que me salió si yo nunca lo había hecho. Que cuando de repente alguien se te acerca y te pide un consejo, de repente tú puedes hablar un consejo de sanidad para esa persona. ¿Por qué? Porque no viene de ti. No se te hubiera ocurrido a ti. ¿De quién viene? De Dios. ¿Por qué? Porque su vida está en ti. Ahora fíjate lo que dice Efesios 3:20. Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que ¿qué? De lo que pedimos o entendemos, según qué. ¿Según qué, iglesia? ¿Pero el poder de qué? ¿Pero qué dice ahí? ¿Por qué no saltamos eso? El poder que ¿qué? ¿Actúa en quién? ¿Nada más en el pastor? Entonces, ¿por qué no lo ponemos en práctica? ¿Por qué estamos tan acostumbrados o tan atenidos, iglesia, a que alguien más ore por nosotros si el mismo poder de Dios actúa en nosotros, está en nosotros, iglesia? Quiero que me presten mucha atención en esto, porque por muchos años se ha cometido un error enorme en la enseñanza de no solamente de aquí, sino que ha pasado de generación en generación. Y creemos que solamente Dios escucha a ciertas personas. Tan es así que estamos tan acostumbrados a escuchar, por ejemplo, en el catolicismo, que hay santo para todo, ¿no? Santo que para no sé qué, santo para el que no sé qué, el santo para no sé dónde, que el santo para acá y que el santo para allá, ¿no? El santo enmascarado de plata. Todo el mundo quiere ser santo, ¿no? Ya, hay muchos santos. Y tú dices, ah, sí, pero ellos son los católicos. Bueno, no vamos tan lejos. También pasa aquí en el cristianismo. A veces decimos, no, es que va a venir el profeta de no sé dónde, que no sé cuál, y es que tengo que ir para que ore por mí, porque va a haber uno esto, va a haber uno el otro. Yo puedo creer que Dios utiliza a gente de manera muy particular, pero el mismo poder que actúa en él no es exclusivo para él, sino también para nosotros. ¿Cuál crees tú que es entonces? Dejen que pase el camote, que me deja hablar. ¿Cuál crees tú que es entonces la diferencia entre esos hombres y nosotros? La fe. A veces nos cuesta creer que nosotros también podemos hacerlo. Nos cuesta trabajo decir, no, es que yo también, Dios me puede escuchar. Y no voy tan lejos. Fíjense, hace algunos años, cuando trabajaba en otra empresa que salía mucho, yo tenía un amigo que era taxista y siempre me decía, oye amigo, por favor, pídele al de allá arriba por mí, porque a ti sí te escucha. Yo le decía, no, también te escucha a ti. No, es que yo soy un despapalle, a mí no me va a escuchar. Yo soy un relajo, yo hago esto, yo hago lo otro, y a mí no me va a escuchar. Mejor tú ora por mí. Y le digo, no, también tú puedes orar. El detalle es que a veces pensamos que hemos hecho tantas cosas que a mí Dios ya no me va a escuchar. Y no es así. Es por eso que yo te presenté primero que tú ya tienes un estado completamente diferente delante de Dios. Tú ya has sido perdonado, Él ya te santificó, ya te perfeccionó, con el propósito de que ya no haya división entre Dios y tú, y te puedas presentar delante de Él. Y de esa manera tú te puedas poner en práctica, o puedas poner en práctica lo que ya puso en ti. Que tú ya puedas entonces empezar a vivir de una manera diferente. Fíjate lo que dice Salmos 139. Déjenme ver qué versículo. Primero,
versículo 16. 139, 16. Dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Fíjate lo que dice el versículo 13. Versículo 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste desde el vientre de mi madre. O sea, iglesia, quítate de la cabeza que fuiste producto de un error, producto de que a lo mejor se les chispoteaste a tus papás. Es que me les chispoteé a mis papás. No eres producto de eso. Dios tenía y tiene un plan en tu vida bien marcado. Tan es así que Él dice que te formó desde el vientre de tu mamá y te formó. Él ya tenía todo lo planeado. Nuevamente el 16 dice, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Todo tú fue diseñado por Dios. Porque a veces nos preguntamos, y entonces ¿por qué Dios me puso estas orejototas que tengo? ¿O por qué Dios me puso este color de piel? Porque pude haber sido güero de ojos azules, pude haber nacido en Alemania. ¿Por qué me tocó aquí en Nueva York? ¿No? Nesa. Que cuando les digo de dónde vengo, todos guardan la cartera. ¿Por qué? Bueno, porque Dios tiene un plan ahí en donde te puso, ahí donde te formó, ahí donde Él te plantó. Tiene un plan en tu vida. Lo que tú tienes que hacer es empezar a creerlo, porque por mucho tiempo hemos sido secuestrados por el enemigo. Por eso Jesús dijo, el plan del enemigo es robar, matar y ¿qué? Y destruir. Ese es su plan. Por eso Él te roba tus sueños, destruye tus planes, todo lo que tú has visto que es que yo quisiera, pues créelo que en Dios lo vas a tener, porque el plan de Dios es de que tú tengas vida, y no cualquier vida, sino que la tengas en abundancia, en abundancia. Ahora, no se trata de que vas a andar como el tío Mac Rico, ¿no? El Mac Pato, no sé, me acuerdo cómo se llamaba esa caricatura, que andaba así, que así derrochando billetes. No. La riqueza de Dios es en tus valores, en tus principios, en lo que tú crees, en que tú puedas voltear a ver a tu familia y estés orgulloso de lo que Dios ha hecho en tu vida, de tus hijos, de tu familia. Eso es la verdadera riqueza. Lo demás, dice que lo demás viene solo, ¿no? Pero lo principal es de que tú puedas ser productivo, que cuando vengas a tu trabajo, cuando vayas a tu trabajo, no digan, ahí viene el juve, no, ese cuate me cae bien mal, es bien, que se acerquen a ti para pedirte consejo. ¿Sabes algo que a mí me pasó la semana pasada? El sábado tuve la oportunidad de oficiar unos 15 años. Fueron mis primeros 15 años. Ya pasé el experimento, entonces me invitaron. Yo le dije, ¿estás segura que yo quieres que oficies los 15 años? Porque nunca lo he hecho, entonces serías mi conejillo de indias. Y me dijo, sí, no hay problema. Entonces, en esa fiesta fueron un par de amigos que tuve en el trabajo anterior, que quedó muy buena amistad. Y algo de lo que a mí me causó mucho emoción en mi corazón es de que yo pude dejar un pequeño granito de arena en su corazón acerca de lo que yo soy. O sea, que él cuando me platicaba conmigo me dijo, oye, es que cuando yo estaba contigo tú jamás te limitaste a enseñar o a mostrar tus conocimientos. Siempre fuiste de sí, yo te enseño, mira, acércate. Y eso yo dije, wow,
Porque el mundo te enseña lo contrario. Te enseña que seas envidioso, que no muestres porque te pueden dar baja con tu trabajo o que no sé qué. Te enseña cosas así. Pero cuando Dios está en ti, la vida de Dios está en ti, empiezas a vivir de una manera distinta, que empiezas a marcar diferencia. Ahora fíjate lo que dice en Colosenses 3:10. Colosenses 3:10. Vamos a poner desde el 9 para poder entender un poquito el contexto. Dice, no mintáis los unos con los otros, no mintáis los unos con los otros. Dice, habiéndonos despojado del viejo, o sea que ya, quítatelo, ¿no? Despojar es ya arrancar del viejo hombre con sus hechos. Ahora sí, versículo que sigue. Y revestíos del nuevo, o sea, ahora vístete del nuevo hombre. Acuérdense, el viejo hombre es el que había pecado, en el que había un declive en tu vida. Que Adán, si tú volteas a ver el pecado, todo le sale mal, va en un declive, sus hijos empiezan a matar, él tiene que trabajar más y más y más para poder producir. Pero el nuevo hombre, todo depende de parte de Dios. Y dice, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va a ¿qué? ¿Se va a qué? ¿Se va a qué? Renovando. ¿Qué quiere decir esto? Que vas cambiando, vas transformando. Que si hoy pensabas de que si te fregan tú tienes que fregar aún más, pues no, empiezas a tener un pensamiento diferente conforme al de Dios. Dice hasta el conocimiento pleno. Es decir, día con día tu mente se va renovando. Vas comprendiendo más de lo que Dios dice. Vas entendiendo más de lo que Dios quiere para tu vida y para tu familia. Y con base a esa vestidura de ese nuevo hombre, empiezas a caminar diferente. Empiezas a ser generoso, empiezas a bendecir y ya no a maldecir, empiezas a hablar de una manera más correcta, que si antes se te salían 10 frescas, bueno, a lo mejor empieza a ser 9, 8 y así empieza a disminuir hasta que de plano después ya no dices ninguna palabrota, pero es constante, es un cambio, una transformación que empieza a ver en ti a causa de que ahora te has vestido del nuevo hombre. ¿Sí me explico? ¿Vamos bien? Dáselo al Señor, da más suerte. Si es para Dios, dáselo con ganas. ¿Qué es lo que pasa? Mira, fíjate lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22. Vamos a leer hasta el 25. Dice, pero sed, ¿qué? ¿Sed qué? Hacedores. Eso es importante, porque todos creemos que solamente con leer la Biblia todos los días, todas las mañanas o todas las tardes o antes de ir a dormir, ya con eso es suficiente. No, Él no quiere gente que lea o que escuche. ¿Qué quiere? Que haga, que actúes, que pongas por obra, que si aprendiste lo puedas aplicar. Fíjense que yo en mi carrera, yo no sabía por qué tenía que aprender tantas matemáticas. Cuando a mí se me ocurrió escoger mi carrera, yo dije, quiero una ingeniería en sistemas computacionales, porque a mí me gusta mucho eso de las computadoras. Yo quiero ser ingeniero en sistemas computacionales. Y ahí va el joven meterse a una escuela de ingeniería. Bueno, pues yo no tenía ni idea que esa palabra ingeniería implica un chorro de matemáticas. Yo las odiaba. Y ahí va el joven a meterse, ¿no?, en problemas. Y matemáticas y matemáticas. Y yo decía, no puede ser, ¿de dónde me fui a meter? Tan es así que incluso yo estuve a punto de cambiarme de carrera.
Dije, me voy a cambiar de carrera, odio las matemáticas, no me gustan las matemáticas. Entonces ahí voy, ¿no? A quererme cambiar de carrera y veo que la más parecida era informática administrativa, ¿no? Empiezo a leer la tira de materias y puras materias de teoría. Y dije, ay no, qué flojera. Mejor me sigo con las matemáticas. Y ahí me ven, ¿no? Entrenando como Rocky Balboa. Es todos los días matemáticas y matemáticas y matemáticas. De hecho, mi amigo Toñeto, ustedes lo conocen, él es muy amigo mío porque éramos colegas, éramos alumnos en la misma escuela, éramos compañeros de escuela. Y él es muy bueno en matemáticas a comparación de mí. Y me enseñaba, me daba mis zapes y me decía, así no, ya estamos, ¿no? Y yo chillaba, o sea, literal, lloraba porque yo me acuerdo que hubo una materia que la iba a reprobar. Y entonces el maestro me dijo, mira, en tu examen final tú tienes que sacar 10 perfecto para pasar. Y pues ahí me ves duro y duro estudiando. Ya no les voy a hacer el cuento largo, pues ya pasé todas esas materias de matemáticas. Ahora, pregúntenme ustedes, ¿cuándo he visto materias de matemáticas en mi vida real, en mi trabajo? Levanta la mano, cuentas a ver. No, bueno, una que otra, algunas materias. Por ejemplo, una de matemáticas discretas. Yo cuando escuché esa de matemáticas discretas, yo me las imaginaba así como que, ¿no? Pero no, era álgebra de Boole y eran cosas así, pero esas sí las uso un poco más. Pero de las otras integrales, derivadas y dobles, triples integrales y que cálculo de... No, yo decía, no puede ser. Bueno, hubo una ocasión que yo estaba trabajando y me llegó la revelación del por qué tantas matemáticas. Porque te hacen pensar, te hacen resolver problemas. Porque un problema no solamente tiene una solución, sino tiene diferentes maneras de solucionarlo. Entonces, la palabra de Dios no es un chorro de teoría que tú puedes aprender solamente ahí para que se quede. No, va a llegar el momento en el que tú la vas a usar, en el que va a llegar, a lo mejor vas a tener un conflicto en tu trabajo. Y si tú vas a la palabra de Dios, la palabra de Dios te dice cómo puedes resolver un conflicto. Tal vez tienes un hijo rebelde y no sabes cómo lidiar con ese hijo rebelde. La palabra de Dios te enseña cómo lidiar con un hijo rebelde. Y va a estar ahí. Pero necesitamos no solamente leerla, sino tenemos que ponerla en práctica. Fíjense que en una ocasión fueron y me pidieron consejo. Y yo les daba el consejo, pero hacían todo lo contrario. Y luego otra vez iban y me volvían a pedir otro consejo y hacían todo lo contrario. Entonces yo una vez les dije, pregunta, ¿para qué pides consejo? ¿Para hacerlo o para hacer lo contrario de lo que te voy a decir? Porque a veces así somos, iglesia. Queremos que nos dé consejo el pastor, pero hacemos todo lo contrario. Y nosotros como pastores vamos a tratar de dar el consejo con base a la palabra de Dios. Y si tú quieres hacerlo, vas a tener un buen resultado si pones en práctica ese consejo. Porque lo que Dios quiere es que tú y yo seamos hacedores de la palabra de Dios. Y no tan solo porque estamos aquí y escuchamos, ¿no? Escuchamos a mi papá los domingos, me escuchan a mí, escuchan a quien luego mi papá invita y a veces hasta nos emocionamos. Ay, sí, nos pega a nuestro espíritu. Decimos, ay, sí, qué padre. Pero luego salimos allá y no vamos tan lejos. Todos los jueves yo les pregunto, ¿qué vimos el jueves pasado? Y se oyen los grillos. Porque entonces escuchamos, pero no pusimos en práctica. No es regaño, es reflexión. Porque lo que Dios quiere es que tú y yo día con día empecemos a cambiar. Dice, mira, fíjate cómo termina. Cuando tú no pones por obra lo que estás aprendiendo, ¿qué estás haciendo? No me engañas a mí, no engañas al pastor, mucho menos a Dios. ¿A quién engañas? A ti mismo.
Fíjate lo que dice Juan 1:12. Juan 1:12. Doce, porfa. 1, 2. 12. Ajá. No, o sea, 1:12. Juan 1:12. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿ya recibiste a Dios? ¿Ya lo tienes en tu corazón? Ok, entonces, a los que creen en su nombre, ¿crees en su nombre? ¿Crees en el poder de su nombre? Ok, les dio, ¿qué? Potestad. ¿Qué es potestad? Es autoridad, derecho de ser hijos de. Bueno, y si eres hijo de Dios, porque a veces nos comportamos todo lo contrario. Te voy a decir por qué. Fíjate lo que dice 2 Corintios 3:16. 2 Corintios 3:16 al 18. Pero cuando se conviertan a quién, a Cristo o al Señor, dice, ¿qué va a pasar? Aquí hay algo clave: conversión. Conversión. Yo a veces no me gustaba esa palabra, pero bueno, estaba en la Biblia. Yo decía, es que pues, está en la Biblia, no lo puedo cambiar. No me gustaba porque yo decía, ya te convertiste. Y yo decía, ¿qué es como se convirtió en chango? ¿Qué? No, así, ¡guau! Le hizo así, no. Pero conversión habla justamente de un cambio, de una transformación. ¿Sale? De que tú eras un estado y ahora tú tienes otro. De que antes eras pecador, ahora eres santo. De que antes eras imperfecto, ahora eres perfecto. ¿Sí? Es un cambio. Pero tú necesitas convertirte. ¿Para qué? Para que se te quite el velo. Ok, si tú no has puesto en obra todas las cosas que tú y yo hemos escuchado durante todas estas semanas, y tal vez las predicaciones que han dado mi papá, si tú aún no has cambiado, es muy probablemente porque no has convertido, no te has convertido. Sigues viviendo de la misma manera, y mientras tú sigas pensando de la misma manera, comportándote de la misma manera, no tienes una conversión. Cuando tú te conviertes, ¿qué va a pasar? Se te va a quitar el velo. Fíjate lo que dice el 17. Porque el Señor es el Espíritu. El Señor es. ¿Y dónde está qué? ¿Qué va a pasar? Ahí hay qué. Libertad. Y a veces estamos más preocupados porque sí puedo hacer y no puedo hacer que tener una relación con Dios. Esperamos aquí o preferimos que venga el pastor y nos diga, pastor, ¿qué tengo que hacer? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo comer pan de muerto? Porque está bien bueno. Está bien rico el pan de muerto y nada más es una vez al año. Déme chance de comer pan de muerto. Pastor, ¿puedo esto? ¿Puedo el otro? ¿Puedo aquello? O sea, preferimos una lista de lo que sí puedo hacer y no puedo hacer, a que Dios nos quite el velo y entonces podamos entender que donde está el Espíritu de Dios hay que libertad. Fíjate, te voy a decir algo. El cristiano sabe que tiene libertad cuando puede hacerlo, pero no lo hace. Pastor, ¿puedo tomar? Claro, puedes tomar, pero no quiero. No quiero. Eso es libertad. Porque es difícil de que no, es que mi pastor me dijo que no puedo tomar, entonces no puedo. Pero por dentro tres cosas, así, no, es que sí quiero, pero no, el pastor me dijo.
entonces eres esclavo. Porque cuando eres libre, puedes, pero no lo haces. Tienes la libertad. Cuando Dios te quita el velo, entiendes que el Espíritu de Dios está en ti. Y hace unas semanas atrás hablamos de las formas en las que Dios me habla. Una de ellas era la conciencia, ¿no? Y es que cuando tú vas y de repente tú dices, ay, no pasa nada, me puedo echar unas chelas aquí con mis amigos, y el Espíritu te dice a través de tu conciencia, hey, mi hijo, no, porque mira, estás saliendo de un problema de alcoholismo, y si tú te vas con tus amigos, entonces escucha su voz, el velo se te quitó y tú dices, sí, tienes razón, mejor no lo hago. Pero es porque el Espíritu de Dios ya está en ti. El velo se te quitó, puedes vivir en libertad. Versículo que sigue en el 18 dice, por lo tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿somos qué? Transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿Qué dice ahí? Este versículo es, híjole, yo cuando lo leo me emociono y te voy a decir por qué. El contexto de esto, ¿se acuerdan de Moisés? ¿Se acuerdan de él? ¿Él qué hacía cuando subía al monte Sinaí? Hablaba con Dios, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que cuando bajaba, resplandecía su rostro, ¿sí? Como era una lámpara humana, él se puso un velo. ¿Pero qué creen? Que ese velo fue no para ocultar la gloria de Dios, sino que él quería que nadie se diera cuenta de que su brillo estaba disminuyendo. Porque sabían que entonces el brillo de Moisés se estaba quitando y por alguna razón a lo mejor ya no había la misma relación. Ese es el contexto de eso. Por eso lo que está diciendo aquí Pablo es decir, hey, tú ya no vas a tener la necesidad de ocultar. Tú vas a ser transparente. Tú vas a poder mostrar, porque dice ahí, mirando a cara descubierta como en un espejo. ¿Qué? Cuando tú te ves en un espejo, ¿a quién ves? A ti, ¿no? Pues ahí estoy cachetón, ¿no? Así, ¿no? Narizón, orejón, ¿no? Ahí estoy, ahí me estoy reflejando. Pero cuando dice esto, está diciendo que cuando tú te veas realmente, o la gente te vea, a quien realmente van a estar viendo es a Dios. A Dios. ¿Por qué? Porque vas a ser transformado. Ahora, esta palabra de transformación es increíble, porque habla de un cambio completamente radical. ¿Quién conoce las mariposas? Todos conocemos las mariposas, ¿no? ¿Han visto cómo nacen las mariposas? ¿Cómo nacen? De un capullo, que antes de ese capullo, ¿qué era? Pregunta, ¿la oruga y la mariposa son el mismo animal? No, son completamente distintos. Porque la oruga, ¿qué hace? Se arrastra. ¿Puede volar la oruga? No. ¿La oruga qué come? Comen las plantitas, ¿no? Comen las hojas, por eso a veces son hasta plagas, porque se comen las hojas, ¿no? ¿La mariposa qué hace? ¿Se arrastra? ¿Come lo mismo? No, no comen lo mismo. Comen el polen, ¿no? También ayuda mucho a la polinización. Entonces son completamente diferentes. ¿Qué pasó entre la mariposa y la oruga? Hubo una transformación completamente. La oruguita hizo, con su babita hace un nido, un capullo, donde dentro de él, ¿qué pasa dentro de eso? Literalmente se derrite, se deshace por completo para poder formarse en una nueva imagen. Es lo mismo que Dios hace con nosotros. Ya no somos pecadores,
ahora somos salvos en Él. Antes éramos imperfectos, en Él ahora somos perfectos. Somos completamente transformados. Por eso tú y yo dice que tenemos que, dice, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. En la misma imagen. Es la misma imagen. O sea, si esto no te emociona, entonces no sé qué, no estamos entendiendo. Porque lo que está diciendo es que cuando te vean a ti, ¿a quién van a ver? Cuando tú hables, ¿quién va a hablar? ¿Por qué? Porque está en ti. Tú lo reflejas a Él. Eso, iglesia, es lo que Jesús vino a hacer. Vino a transformarnos de una manera completa. Fíjate lo que dice en el capítulo 5, versículo 17. Ya con este termino. Capítulo 5, versículo 17 de este mismo. De modo, porque ahí está la clave. De modo que, ¿qué? ¿Cuál es la clave de eso? Estar en, llévatelo, guárdatelo, apréndetelo, vívelo. Porque en el momento uno que yo me desconecto de Cristo, ya chupo faros. Fíjense este ejemplo. Mi amigo Milton, ¿me puedes desmutear porfa? Es un ejemplo nada más. Porque lo que tú y yo tenemos que hacer es estar pegados a Él. Pegados a Él. Porque este pianito puede hacer un chorro de cosas, ¿no? Fíjense. Ay, qué bonito, ¿no? Suena bien chulo. ¿Qué pasó? Pero lo estoy tocando igual. ¿Qué pasó? Se desconectó. Entonces tú y yo podemos tener un montón de habilidades, un montón de dones, un montón de capacidades, pero si no estás conectado a la fuente, no sirve de nada. De nada. Lo que tú y yo podemos hacer con nuestras capacidades, habilidades, por nuestras propias fuerzas, es lastimar, abandonar, hacer las cosas mal, maldecir, romper. Eso sí lo podemos hacer, aunque tengamos un montón de habilidades, aunque tengamos un montón de capacidades. ¿Por qué? Porque no tenemos la misma vida. Tenemos la vida de esta tierra y esta tierra es malvada, es naturalmente malvada. Pero cuando estoy en Cristo, lo vimos, dice que Él nos da su vida, su misma vida. Y entonces todos esos dones, talentos, capacidades, habilidades se potencian. ¿Por qué? Porque Dios está en ti y la gloria de Dios está sobre tu vida. Y día con día descubres todo lo que Él tiene para ti. Ahora te voy a decir algo. ¿Por qué dice de gloria en gloria? Porque, por ejemplo, hoy descubres que Dios es un Dios bueno, que Él nunca te ha dejado, Él ha estado contigo. Entonces realmente lo que estás haciendo es descubrir una faceta de Dios. Pero de repente tú ves, estás pasando por una situación a lo mejor de tristeza, y de repente vas a Dios y descubres que no solamente Dios es bueno, sino que Dios me da alegría. Porque el gozo del Señor, ¿qué es? Mi fortaleza. Entonces dices, wow, he descubierto otra faceta de Dios. Por eso cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, ¿a quién le digo al faraón que me mandó? Y Dios le dijo, yo soy el que soy. No me encajones. No me encajones en solamente decir el Dios bueno, el Dios bondadoso, el Dios majestuoso. No.
Yo soy el que soy. Yo voy a hacer lo que tú necesites que yo sea en el momento que lo necesites. Necesitas un proveedor, ahí voy a estar. Necesitas un sanador, ahí voy a estar. Y necesitas a alguien que te dé fuerzas, ahí voy a estar. Necesitas que alguien que aplaque a tus enemigos, ahí voy a estar. Él es Dios. Gloria a Dios. Por eso Él es el que es. ¿Estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Traumas? Bueno, si tienen traumas, después lo pueden hacer en consejería ya con mi papá. Él orará por ustedes. Pónganse de pie, vamos a darle gracias a Dios. Cierra tus ojos, sí. Vamos a darle gracias a Dios. Dile, Señor, gracias. Gracias por